Bueno, mis amigos, a todos ustedes que están ahí listos para escuchar la palabra, eh, bueno, que Dios nos hable, cuéntenos cómo llega esta palabra. Prepárate bien y recibe lo que Dios tiene preparado para tu corazón en esta mañana. Una pregunta a manera de introducción es: ¿qué Cristo conoce usted? ¿Cómo se formó? ¿Cómo lo formaron? ¿En qué escuela de discipulado usted se formó? Nosotros reflejamos con nuestra vida el Cristo que conocemos. Definitivamente se ve, se nota el Cristo que usted conoce. Entonces, hoy vamos a dedicarnos en un tema que le hemos titulado Buscando a Cristo en lugar equivocado. Y eso sucedió con las mujeres, que fueron de las primeras que el Señor Él escoge para revelarse en la resurrección. Estas mujeres van en Lucas 24, dice el registro, que van a buscar a Jesús a la tumba. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Era la tradición de preparar y embalsamar los muertos, y ellas querían asegurarse que Jesús estaba bien preparado, y le querían traer estas especies para ir a estar en el sepulcro con él. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que ellas, perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestidos resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, más con ellas, que le dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Estas son unas mujeres que amaban a Jesús, genuinamente lo amaban, era su amigo, habían estado con él ya durante 3 años y lo habían visto, y seguramente estuvieron en muchas reuniones, en casas, en comidas con él, y él llegó a ser un amigo muy amado para ellas. Y estas mujeres genuinamente van con una intención muy profunda, muy genuina, de traerle unas flores, de traerle un bálsamo, unas especias. Eso era costoso en aquella época, y ellas con todo corazón iban a traerle esas ofrendas al Señor. Cuando un amigo, una persona que usted ama, muere, usted en su interés genuino va al cementerio y le compra buenas flores y trata de expresar el amor de alguna forma con una ofrenda para este amigo o persona que usted ama. Eso estaban haciendo ellas, en una forma muy genuina y con mucha sinceridad. Fueron a buscar al Señor. Y esto sucede en el mundo religioso. Hay mucha gente que muy genuinamente está buscando al Señor. Y hay gente que de verdad
van a una iglesia y llevan sus diezmos, llevan sus ofrendas. Hay gente que con sinceridad van a Roma y hacen su peregrinaje a Jerusalén también. Hay gente que con mucha sinceridad va a buscar al Señor a Popayán, que fue es la gran tradición de Semana Santa. Yo hace muchos años fui a Monserrate y yo vi gente subiendo de rodillas para ir a ver el Cristo caído de Monserrate. Y hay gente que uno los ve, honestamente, no es que tienen mala intención, tienen buen corazón, genuinamente quieren encontrarse con Dios. Yo hace muchos años estuve en una reunión muy grande en Toronto y vi gente que venía hasta de Australia, gente que venía, había pagado tiquetes costosísimos y venían horas viajando para llegar a esta reunión. ¿Qué es lo que sucede? Y lo que sucede como estas mujeres y lo que sucede en el mundo religioso. Lo que sucede es que muchas personas van, hacen el esfuerzo, pero lo que encuentran en las iglesias es un Cristo muerto. Lo que encuentran en esas grandes reuniones es un Cristo muerto. Los que suben de rodilla a Monserrate encuentran un Cristo caído. Los que van a las peregrinaciones encuentran un Cristo muerto. Y en muchas iglesias la gente llega y encuentra un Cristo muerto. No es un Cristo resucitado, sino un Cristo incapaz, un Cristo que no puede sanarme, un Cristo que no puede transformar mi vida, un Cristo que no me puede hacer un milagro, un Cristo que no puede transformar, incendiar mi corazón de pasión y de fuego por Él. La gente entra a las iglesias tristes, decaídos y salen peor. Como escuchaba en estos días que un joven entró a una iglesia sufriendo una depresión muy profunda y venía muy mal, y después de una consejería que le dieron allá salió y se suicidó. Entonces uno dice, venga, ¿qué Cristo encontró allá? ¿Qué le pasó? Que esta persona, en lugar de volver a la vida y recuperar la fe y la esperanza, terminó suicidándose. Y hay muchas personas que lo único que encuentran allá es quien les reciba la ofrenda y el diezmo, quien les reciba la plata. Traiga las flores, traiga lo que trae. Pero este Cristo es muerto, este Cristo no ha resucitado, este Cristo es del pasado, este Cristo no puede liberarlo de las fuerzas del mal, de las fuerzas de las tinieblas. Este Cristo no te da esperanza, este Cristo no te saca del cementerio. Y muchas de estas personas llegan como estaban estas mujeres. No fue que fueron al cementerio cantando y adorando y danzando. No, ellas fueron al cementerio tristes, desoladas, sin esperanza, llorando seguramente. Y a veces uno los ve en las comunidades, los ve en los lugares donde la gente va y los rostros son tristes, porque el Cristo es que tienen muerto. Y llegan tristes y salen peor, salen más desolados de lo que entraron. O sencillamente tuvieron una medio alegría de un rato, pero su vida siguió intacta. Siguieron con sus dolores, con sus amarguras, con sus resentimientos. Siguieron con sus pecados. Siguieron acusando, siguieron juzgando, siguieron maltratando. Y llegaron a la casa y fueron peor. Vienen de una iglesia, de un encuentro con un Cristo resucitado. No, un Cristo muerto. Un Cristo que no me provoca un abrazo, no me provoca una celebración en casa, no me provoca la danza. En casa hay muerte, porque vengo también de una comunidad donde hay muerte, donde no hay vida.
mi querido hermano, mi amigo, usted que me está escuchando, la pregunta es, ¿qué Cristo usted ha conocido? ¿Qué Cristo usted busca? ¿A qué Cristo usted le da ofrendas? ¿A qué Cristo usted le trae flores? Tristemente, de pronto el Cristo que usted ha encontrado es un Cristo sin manos, que no puede levantarte, que no puede sanarte y no puede tocarte. Un Cristo sin boca, que no habla, que no ministra, que no sana, que no transforma con el poder de su palabra. Un Cristo sin poder, que se quedó allá crucificado, que se quedó caído, que no se ha levantado. Y esa es la tristeza de lo que pasa en el mundo de las religiones hoy en día, en el mundo de América Latina, que Cristo nos llegó, un Cristo muerto, no un Cristo que transforma vidas y corazones. Es el Cristo de la religiosidad que se quedó en el cementerio. Y hay gentes que viven así, su vida es como un cementerio, y los compañeros que tienen son muertos también. Son cadáveres, son zombies, ese es el mundo de ellos. Y se mantienen ahí, sin fe y sin esperanza. ¿Por qué encuentran un Cristo muerto? ¿Por qué fue lo que pasó con esas mujeres? ¿Qué fue lo que el ángel les dijo a ellas que había pasado? El gran problema de ellos es que ellas habían olvidado la palabra. Ellas habían desplazado la palabra y el ángel lo que viene es a recordarles la palabra. Y la palabra es suficiente, no lo han visto todavía, pero fue suficiente para ellas. Un Cristo muere en el corazón, en un continente y en una vida cuando la palabra es desplazada. Cuando usted desplazó la palabra de su vida, desplazó la palabra de su corazón y de su hogar, Cristo muere. Cristo se vuelve un personaje de la historia y del pasado. A América Latina nos llegó un Cristo sin palabra, un Cristo mudo, nos llegó un Cristo con cruz y espada, como decía Juan Mackay, un misionero que escribió el libro El otro Cristo español. Nos llegó un impostor, un falso. Cuando usted desplaza la palabra de su vida, deja de meditar la palabra, deja de escuchar la palabra, cuando usted olvida la palabra, Cristo va muriendo gradualmente en tu corazón, va muriendo gradualmente en tu hogar, va muriendo gradualmente en tu vida. Lo que mantiene viva la fe de una persona es la palabra. Nosotros creemos esta palabra y la predicamos después de 2020 y pico de años estamos, porque nos mantenemos vivos en la palabra, no porque lo hemos visto literalmente. Las mujeres no lo han visto todavía, pero el ángel sencillamente lo que hizo fue recordarle la palabra. Y parte de la tragedia que hoy se está viviendo en tantas iglesias es que ya no hay palabra. No hay exposición bíblica, hay entretenedores, hay una cantidad de payasos que ni abren la escritura, ni enseñan la escritura al pueblo. Y Cristo se está volviendo un forastero, como sucedió con los del camino de Maús. Un extraño, ya ni saben qué son los acontecimientos de la cruz. Semana Santa ya no es un evento importante para sus vidas, ni meditan los textos de la pasión, de la muerte y la resurrección de Cristo, ni se enseña esto. Y se está levantando toda una generación que no conoce al Señor, que no conoce la historia, que no conoce el gran acontecimiento de la cruz. Y Jesús se vuelve un extraño. ¿Quién es Jesús? Yo no conozco de Jesús. Como me sucedió a mí hace muchos años que fui a Cuba, que le hablé de Cristo a un cubano y me dijo, mira, yo he querido saber por qué, quién fue ese señor. Ese fue un señor que colgaron en una cruz. Y yo quería saber por qué ese señor lo colgaron. Era forastero, no conocía.
saquemos la palabra y nuestros hijos y los nietos y las generaciones que se levantan no van a conocer esta historia. No van a conocer el gran acontecimiento de la resurrección, de la muerte y la resurrección de Cristo. Dejamos de creer, y cuando dejamos de creer, entonces viene la muerte espiritual. Eso sucedió en Norteamérica, eso sucedió en el mundo. Europa, cuna de la Reforma, sacaron la palabra, murieron espiritualmente. Estados Unidos, sacaron la palabra de los colegios, de los hogares, murieron espiritualmente. La tragedia que se está viviendo hoy en día y la cantidad de muerte espiritual que hay en las iglesias es porque no hay palabra. Y la gente va detrás de qué? Lleva las ofrendas, lleva los diezmos, lleva las flores, se los recibe, les proclaman que son bendecidos y prósperos, y van multimillonarios, se van a volver, y con eso están felices. Pero sus vidas son de zombies, son muertos espirituales, no tienen vida, y no se les refleja la vida de Cristo. ¿Cuándo estas mujeres recibieron la palabra y la creyeron nuevamente? Dice el texto que es cuando ellas recordaron la palabra, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas en todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Una primera evidencia de que una persona resucitó con Cristo y tiene vida en Cristo es que sale de los sepulcros, corta con el mundo de los muertos, con el mundo de la oscuridad, con el mundo de la tristeza, con el mundo de la desolación, de la desesperanza, con el mundo de los que son zombies que caminan en las calles sin vida, sin fe y sin esperanza. Estas mujeres salieron de ahí, cortaron de ese mundo. No me diga que usted resucitó con Cristo y tiene nueva vida en Cristo y sigue practicando el mundo de los muertos, la maldad, el pecado. Vive allá metido en esos cementerios. Vive metido en esos antros, en esas cuevas de oscuridad y de maldad. No, seguimos siendo pecadores, pero ese no es nuestro mundo. No pertenecemos ya a ese mundo. El mundo de las tinieblas, el mundo de la muerte, ya no tengo que volver por allá. Mi mamá murió, yo fui al funeral, allá al cementerio, la entregué al Señor, le di gracias por su vida, honré su nombre, pero yo por ahí no volví. No tengo que volver a un cementerio. Eso no hace parte ya de mi vida y ella ya no está ahí. Por eso ya salieron del sepulcro. ¿Y qué hicieron? Volvieron a la comunidad. Uno de los efectos cuando una persona va muriendo gradualmente es que deja la comunidad, deja a los hermanos. Ya le da pereza reunirse con ellos. Ya, ¿para qué vamos a estar ahí si hablamos de desesperanza y de tristeza todos juntos? ¿Para qué estar ahí con ellos? Qué pereza reunirme con esos pecadores. No, volvieron a la comunidad de ellas y les contaron y les dijeron que Cristo había resucitado. Definitivamente una persona que experimenta la resurrección de Cristo en su vida y en su corazón tiene mensaje de esperanza para el pueblo, para el mundo y la humanidad. Estos son los que tienen mensaje, siguen predicando, siguen hablando. Ha resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado en nuestras vidas, en nuestros corazones, no tendríamos fe y esperanza, como dice Pablo. ¿Y qué haríamos acá en una emisora? Hablando de un muerto, hablando de Buda, hablando de religiones orientales, de maestros iluminados que se quedaron allá, de Mahoma que se quedaron muertos. Nosotros hablamos de un Cristo que vive, que la palabra es relevante en nosotros, que arde en nuestro corazón, la creímos, la predicamos y aquí seguimos dando palabras de buenas nuevas. Y si usted de verdad experimentó la resurrección de Cristo en su corazón y lo cree, usted lo predica, usted lo proclama, usted le comparte a otros.
El muerto no habla, el muerto no tiene mensaje, el muerto no tiene palabra de fe para nadie, porque está muerto. Los vivos hablan. Seguramente van a encontrar algunos que les van a decir esto es locura, como les pareció a ellos. A ellos les pareció que esto era locura, que esto era un cuento, tranquilo. Pero seguiremos hablando. Seguramente para muchos acá en la emisora que nos escucharán, dirán que esto es locura lo que hacemos, que no vale la pena lo que predicamos, lo que hacemos. Pero lo hacemos porque lo vivimos en nuestro corazón, somos apasionados por Él. No lo hacemos por un negocio, por unas ofrendas que ustedes nos den. No lo hacemos por nada. Lo hacemos con gozo y gratitud porque Él vive, es nuestro Señor, a quien amamos, quien dio la vida por nosotros, que nos dio esperanza, que nos sacó de la muerte a la vida, que nos dio proyecto, que nos dio sueño, que nos mostró la ruta de la vida eterna con Él un día. Entonces, mi querido hermano y amigo que ha escuchado esta palabra, quizás está olvidando usted la palabra, quizás usted hoy ya está lejos de la comunidad, quizás ya sus amistades son otras, el mundo de los zombies, de los muertos, quizás lo que te atrae, lo que te fascina es vivir con los muertos. Pues si eso está pasando en tu vida, si ese es su mundo, seguramente usted necesita experimentar el poder de la resurrección de Cristo en tu vida y en tu corazón. De lo contrario, seguirá muerto, conociendo de Cristo, pero sin vida en los cementerios, buscando a Cristo en un lugar equivocado. Y te quiero decir con todo el amor y el respeto, si usted está en un lugar donde Cristo está muerto, donde no hay palabra, el poder de la resurrección de Cristo no se experimenta en su vida, sino que solamente reciben sus flores, mi querido amigo y hermano, mejor busca un lugar donde le prediquen un Cristo vivo que tiene capacidad y poder de transformar tu vida, de sanarte, de liberarte y de sacarte de los muertos y darte esperanza de fe y vida eterna. Sustenta y alimenta la fe con la palabra. No descuide meditar la palabra todos los días, porque ella es la que mantiene a Cristo ardiendo en nuestro corazón. Padre, te pido por cada hijo que ha escuchado esta palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos que quizás Cristo sigue muerto en su corazón y en su vida. No han experimentado el fuego y el poder de la resurrección de Cristo en ellos, y por eso todavía siguen muertos en delitos y pecados. Te pido que sople vida, Señor, que traiga resurrecciones a hogares, a hijos, a nuestra nación, Señor. Padre, hoy oramos para que este día muchos hoy te puedan encontrar. Bendiga a los pastores que predican hoy tu palabra. Señor, que no entretengan al pueblo, sino que le hablen la palabra que haga arder el corazón de pasión por Cristo nuevamente. Bendiga pues a cada persona que nos ha escuchado en el nombre de Jesús. Amén.